¿Qué día, gente? ¿Qué día para ser fanático de las MMA y para hablar de las MMA y para traerle información a ustedes de las MMA? Creo que esto en más de 20 años que tiene la UFC existiendo no ha sucedido ninguna sola vez, gente. Estamos hablando de ninguna sola vez. Es increíble. Siquiera pensar lo que pasó ayer. Ayer se canceló una conferencia de prensa debido a un altercado que hubo el día de ayer. No sé si recuerdan, les dejo aquí el video arriba para que cliquen y vean ese video. En este caso vimos cómo hubo un altercado entre los peleadores, la conferencia de prensa no pudo llevarse a cabo, no había la suficiente seguridad y no había garantías de que esto salga bien, entonces Dana White y la UFC prefirieron de todas maneras acabar con la conferencia de prensa y me parece lo correcto, me parece lo justo porque se pudo ir de las manos esto, o sea, se les pudo ir de las manos en el sentido de que pudo haber heridos y si hay algún herido, imagínense si era uno de los que peleaban, la cartelera se iba al tacho. Y el problema es que la UFC pierde millones con este tipo de situaciones. ¿Qué pasa hoy a la mañana? Y Dana White acaba de dar un live en su Instagram donde explicó exactamente todo lo que sucedió. Y vamos por partes. Había un rumor en el que se decía que Khamzat Chimaev no iba a llegar a dar el peso, no iba a llegar a dar las 170 libras. El problema era que Khamzat Chimaev ese día de la conferencia de prensa, es decir ayer, se veía bastante bien. El tipo se veía bastante, no sé, chupado por así decir. Por ejemplo, cuando ven a peleadores que hacen cortes de peso, se ven como calaveras prácticamente de lo chupados que están porque están perdiendo mucha agua en el cuerpo. Y esto es lo que estaba haciendo Khamzat Chimaev para llegar al peso. El problema es que no se puede hacer esto si es que va en contra de la salud del peleador. Y Khamzat Chimaev por lo visto no podía cortar más peso. La UFC decidió enviar doctores a revisar a Khamzat Chimaev y le recomendaron que no siga cortando el peso porque podría traerle problemas a la salud de aquí a largo. Y creo que fue una buena decisión porque los cortes de peso son complicados, gente. Khamzat Chimaev es un tipo muy grande para las 170 libras, el tipo tiene más de 1,90, es enorme, es gigantesco. Y vimos eso varias veces con peleadores que pelean en peso medio, por ejemplo. Khamzat Chimaev es un tipo enorme y en este caso Khamzat Chimaev no pudo dar el peso debido a que el médico de la UFC le recomendó a él y a la UFC que él no dé el peso, que preferiblemente se quede donde estaba y que finalmente la UFC busque alguna alternativa. La UFC por lo visto se puso manos a la obra. Evidentemente la UFC vela por la salud de sus peleadores y más como una estrella, que en este caso es Khamzat Chimaev, y la gente no sabía obviamente la razón en sí y empezaron a bajarle la caña, empezaron a pudrirle en los comentarios, en las redes sociales, empezaron a decir que era poco profesional. Bueno, hay que tener en cuenta que hay peleadores que igualmente, a pesar de todo lo que le digan los médicos, dan el peso, pero esto no es bueno para la salud y evidentemente aquí la salud está primero, porque si no tenemos la salud de los peleadores, no tenemos a los peleadores, no tenemos pelea y no tenemos UFC. Entonces yo creo que fue una buena decisión esta y creo que esto le vino como anillo al dedo a la UFC, porque yo no sé si recuerdan en mi video de predicción de Tony Ferguson que dije, hubiesen hecho Kevin Holland contra Khamzat Chimaev y hubiesen hecho Tony Ferguson versus Nate Diaz. Yo no sé si Jesucristo me escuchó o si Dios me escuchó e hizo esto realidad, pero ahora mismo está sucediendo, gente. Dana White confirmó en su live que dio hace un ratito en SportsCenter y en su Instagram que finalmente lo que van a hacer y la cartelera que vamos a tener para mañana es como main event Tony Ferguson versus Nate Diaz, como main event Khamzat Chimaev versus Kevin Holland, y como tercera pelea estelar tenemos a Li Jingliang contra Daniel Rodríguez. Realmente me saco el sombrero. Yo me voy a sacar el sombrero y voy a pararme a aplaudir a los matchmakers de la UFC y a Dana White. Porque hacer esto y arreglar esto que hicieron es muy difícil. Por no decir imposible. Imagínense que a 6 peleadores tuvieron que convencer para cambiar de contrincante. Imagínense la cantidad de plata de más que le tendrán que pagar a esos peleadores. Y yo creo que con esto la UFC logró salvar las papas. Logró salvar una cartelera que no pintaba tan bien. Y ahora yo creo que la UFC va a vender más esta cartelera. Y esta cartelera realmente va a llamar mucho la atención. Primeramente por el altercado que tuvimos ayer. Muchísima gente habló de lo de ayer. Todo el mundo hablaba acerca del altercado que hubo entre Kevin Holland y Khamzat Chimaev. Ahora, ¿qué vamos a tener?
Kevin Holland versus Khamzat Chimaev en un catchweight, que es una pelea pactada en un peso pactado, que más o menos serían 180 libras, porque lo que finalmente pesó Khamzat Chimaev es 178,5 libras, pasándose 7,5 libras del límite del welter, porque no era una pelea por el campeonato en sí, entonces él tenía una libra de más a su favor, pero no llegó. Pasó esa una libra por 7,5 libras, imagínense. Mientras que Kevin Holland dio 178,5. Y yo creo personalmente que la UFC lo hizo muy bien. A pesar de que es un quilombo. Imagínense el quilombo que se le armó a Dana White al despertarse y enterarse que Khamzat Chimaev no va a poder dar el peso. Y que los doctores le recomendaron a no cortar más el peso porque puede traer problemas a su salud. Ni siquiera a la larga, creo que a la corta y todo. Imagínense. Entonces, creo que hicieron muy bien esto. Khamzat va a tener que reevaluar qué va a hacer de aquí en adelante luego de esta pelea. Y obviamente les traigo la predicción de las dos peleas más importantes de mañana. Yo quiero hablar también de eso. Y primeramente quería hablar de lo que sucedió, de por qué carajos la UFC hizo todo lo que hizo. Por qué carajos todo el día UFC 279 fue tendencia en Twitter. Porque realmente nunca vimos algo así. Creo que este es uno de los días más locos que vimos en la MMA. Se cambió con un día de antelación 3 peleas estelares de un UFC numerado. Nunca pasó algo así. Es una locura. Y todos dirán, sí, Khamzat es poco profesional. Yo creo que hay que hacer caso a los doctores. Por algo son doctores, por algo estudiaron tanto, por algo están ahí para aconsejar a los peleadores y a la UFC. Y la UFC finalmente también toma la decisión de buscar otras peleas. Y esto realmente le vino como anillo al dedo a la UFC. Porque tenías a Nate Diaz y a Tony Ferguson, que es una pelea que todos estaban pidiendo. Todos querían ver esta pelea. Es una mejor pelea que Tony Ferguson contra Li Jingliang. Creo que es una pelea mucho menos peligrosa de lo que es Li Jingliang. En este caso Nate Diaz. Luego tenemos Khamzat Chimaev contra Kevin Holland. Una pelea que hay mucho beef detrás. Hay demasiado beef detrás. Hay demasiados dimes y diretes. Fueron a insultarse detrás del backstage ayer. Imagínense todo lo que tiene detrás esta pelea. Hace años que estos dos están así. Desde 2020 recuerdo yo que hubo un altercado en un UFC en la época de pandemia. Imagínense. Y Li Jingliang contra Daniel Rodríguez, que sinceramente, si yo soy la UFC, le pago a estos dos muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Porque bancarse lo que se bancan estos dos, que no tienen nada que ver, no tienen ninguna vela en el entierro, sinceramente, no hay nada que decir. Y Li Jingliang tiene mucho menos peso del que tiene Daniel Rodríguez. Li Jingliang es, sinceramente, para sacarse el sombrero. Y ahora sí, voy a dar mi predicción acerca de, primeramente, Khamzat Chimaev contra Kevin Holland. Khamzat Chimaev, luchador, un tipo que yo creo que puede llevar fácilmente al suelo, en este caso a Kevin Holland, porque no hay tanta diferencia de peso y no hay tanta diferencia de altura. Khamzat Chimaev es un tipo enorme. Ustedes saben eso, Khamzat Chimaev es un tipo enorme. Kevin Holland es un tipo que tiene el striking a su favor, es un tipo mucho más técnico y mucho más preciso en este caso, que Khamzat Chimaev no va a salir a lo loco, va a contraatacar. Pero el problema que siempre pasa con Kevin Holland es que lo llevas al suelo y lo tienen ahí 10, 20 minutos de la pelea. Y hay que destacar que las dos peleas estelares son a 5 rounds. Entonces, difícil pelea para Kevin Holland. Evidentemente, yo creo que Kevin Holland en cualquier momento te puede acabar una pelea de un knockout. El tipo tiene poder en las manos, tiene precisión, que es muy importante la precisión en este tipo de peleas. Imagínense la cantidad de golpes que Khamzat se comió de Gilbert Burns. Yo no considero que Khamzat pueda comerse la cantidad de golpes que se comió de Gilbert Burns por parte de Kevin Holland. Me parece que no, entonces Khamzat va a tener que salir muy cuidadoso a esta pelea. No va a tener que ser tan precipitado porque está peleando contra alguien mucho más grande, que en este caso Nate Diaz y Gilbert Burns. Yo creo que por poco Khamzat Chimaev es favorito. En prácticamente cada pelea que le pongan va a ser favorito, porque tiene mucho hype detrás. Pero es que hay que reconocer que hay niveles y niveles. Y hay peleadores más grandes que otros. Kevin Holland es un tipo grande. Es un tipo muy grande. También hay que aplaudirle a Kevin Holland a agarrar esta pelea. Es una pelea complicada para él, porque le pueden llevar al suelo y le pueden dominar en el suelo. Yo personalmente creo que Khamzat Chimaev se va a llevar esta pelea, ya sea por una sumisión o por un TKO en el suelo, con golpes en el suelo, con mucho ground and pound. Yo creo que esto es lo que va a suceder. Voy a dar un 60-40 para Khamzat Chimaev, pero yo no considero que Khamzat debe confiarse. Para mí, Kevin Holland en cualquier momento puede agarrar con un buen golpe a Khamzat Chimaev
y lo manda a dormir. Lo manda directo a la cama. Entonces Khamzat no va a tener que precipitarse tanto, porque si se precipita les digo que le puede suceder lo mismo que le sucedió contra Gilbert Burns, pero la diferencia es que Kevin Holland te puede noquear. Es mucho más grande. Vamos a ver qué sucede finalmente. 60-40, Khamzat Chimaev. Y yendo al main event, pelea que yo pedí en mi video de predicción de Tony Ferguson contra Li Jingliang. Yo pedí a gritos que sea esta la pelea en vez de Li Jingliang. Jesucristo me escuchó y hizo esto realidad. Ahora mismo tenemos Nate Diaz versus Tony Ferguson, pelea que se venía pidiendo hace años ya. Yo creo que es una buena pelea y mucho mejor para Tony Ferguson. Mucho mejor para Tony Ferguson. Esta va a ser una pelea reñida y yo creo que evidentemente hay que tener en cuenta el contexto en el que viene Tony Ferguson. Viene de hace 4 meses de ser brutalmente noqueado por Michael Chandler. Evidentemente yo no creo que Nate Diaz lo noquee. Yo no creo que Nate Diaz pueda noquearlo de esa forma en la que lo noqueó Michael Chandler. No creo que tenga el poder ni la explosividad que tiene Michael Chandler, pero creo que tiene el aguante. El aguante está a su favor y yo creo que esta va a ser una de esas peleas cerradísimas, en la que se van a dar una cantidad de golpes brutales. Ninguno va a ser noqueado. Creo que en este caso Tony puede aguantar los golpes de Nate Diaz. Y esta pelea se va a ir a la decisión. Yo creo que va a ser una pelea incluso con decisión dividida, si me preguntan a mí. Porque tenemos a 2 strikers y tenemos a 2 tipos muy buenos en el suelo. Son buenos en el suelo, son buenos en el striking. Ambos tienen aguante, sinceramente. Tony tiene lo suyo también. Entonces, es que no veo que alguien finalice a alguien. Lo que puede de por ahí suceder es que Tony Ferguson finaliza con cortes a Nate Diaz, porque ustedes saben, Nate Diaz lo sopla y se corta la cara y el doctor entra, le ve la cara y dice no puede continuar la pelea así. Y finalmente esto es lo que yo creo que puede llegar a suceder. La pelea yo creo que va a ir a la decisión, si me preguntan a mí. Y en la decisión es difícil dar un ganador. Yo creo que Tony Ferguson incluso podría llevarse esta pelea. Voy a poner mi ficha en Tony Ferguson. Decisión dividida, muy dividida. Creo que Tony va a salir a ser muy táctico y muy técnico. Tiene una nueva esquina. Vamos a ver qué sucede en esta pelea. Voy a dar un 55-45 para Tony Ferguson. Y ahora sí, básicamente era esto. Yo creo que esta es una de las jornadas más locas que tuvimos en la historia de la UFC. Te traje las razones por las cuales se cancelaron algunas de las peleas. Te traje las razones por las cuales se armaron algunas de las peleas. Y te traje la razón por la cual Khamzat no pudo dar el peso. Te traje las predicciones de las peleas. Y ahora sí te pido que me dejes en los comentarios tu opinión acerca de todo esto de lo que hablamos en el video. Te pido que te suscribas, que le des like, que le des a la campanita. Un saludo y hasta la próxima, gente. Vamos a ver cuántas jornadas tenemos así de aquí en adelante.